Bienvenidos. Hoy tengo el placer de estar dialogando con Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y secretario internacional de la CGT, Sí. y con Patricio Nobili, director de Recursos Humanos de la región sur de Latinoamérica para Arcos Dorados, más conocido como McDonald's. Hoy vamos a estar hablando del futuro del trabajo, punto de inflexión después de la pandemia. Y estoy convencida que estamos viviendo un momento único de la historia de la humanidad. Y como decía Otto Scharmer el miércoles, la pandemia está amplificando lo que estamos viviendo. Por un lado tenemos la confluencia de los cambios en la demografía. Vamos a vivir más, aumenta la expectativa de vida, tenemos por lo menos 4 generaciones trabajando en la fuerza laboral y tenemos la inserción de la mujer con fuerza en posiciones de dirección y de toma de decisión. Y por el otro lado tenemos la tecnología, que como podemos ver en la historia, cada vez que hubo un cambio de paradigma o hubo una revolución industrial, la tecnología viene a cambiar la forma en que nos relacionamos, vivimos y trabajamos. Es por eso que me gustaría empezar contigo, Gerardo, Sí. y preguntarte, ¿cómo ves que la tecnología impacta la forma del trabajo en los afiliados de un sindicato? Mirá, yo creo que los procesos de cambios estructurales, de diseño, de fabricación, de montaje, industriales, se dieron en las distintas épocas de nuestro desarrollo como civilización. Por lo tanto, los trabajadores somos parte de ese movimiento y de esa dinámica. El tema tiene que ver, en mi razonamiento, por un lado, es que no le tenemos miedo. Bueno, es buenísimo Segundo, escuchar no le eso. tenemos miedo. Segundo, sí necesitamos un contexto que nos dé la oportunidad, porque no todos estamos en igualdad de condiciones, a nivel global, a nivel hemisférico y a nivel nacional. Y en la particularidad de lo que vivimos los trabajadores, nos damos cuenta que no todos también estamos en igualdad de condiciones, por lo tanto, necesitamos lo que nosotros denominamos una transición justa. Esa transición justa tiene que tener, digamos, un cuadro de, ¿cómo te puedo decir? Un cimiento, ¿no es cierto? Y una moldura, que es la política. O sea, la política es fundamental, porque en última, los impactos de la innovación tecnológica, cibernética, robótica, tiene que estar vinculada a una mirada política en el desarrollo del país, y más aún, creo que lo importante de este momento grave que estamos viviendo en este siglo con esta pandemia, es que la política jugaba un tercer plano hasta el momento de la pandemia. Es decir, estaban los mercados, estaba la tecnología, la digitalización, etcétera. Y la política estaba golpeando la puerta para decir, y yo tengo que liderar todo esto. Es un poco lo que pasó en el 2008 con la pandemia financiera, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la OIT y un discurso de Merkel y de Obama diciendo ahora vuelve la política a liderar el contexto de esta burbuja y de esta situación de pandemia financiera. No decían pandemia, pero yo le denomino pandemia financiera. El tema es que ahora, digamos, no solamente acá en América Latina y en Argentina, en el mundo, esta situación desgraciada que estamos viviendo dio la oportunidad que la política asuma un liderazgo mundial y territorial. Es decir, la política es la que nos orientó para resguardar nuestra vida y la que reperfiló en un contexto en las distintas dimensiones como para seguir manteniendo la actividad económica productiva y de una manera también como cuidar la vida de todos los conciudadanos, a nivel mundial y a nivel nacional. Por lo tanto, lo que nosotros decimos los trabajadores, que somos la demanda, los trabajadores no somos la oferta, somos la demanda. Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de la política nos den una mirada con políticas sólidas a mediano y a largo plazo, porque así como el sector empresario, con justa razón, reclama una cierta cantidad de condiciones que tienen que ver reglas de juegos claras, previsibilidad, desarrollo sustentable, nosotros también necesitamos desarrollo sustentable y previsibilidad, porque en última los trabajadores representamos intereses. Y en mi caso, digamos, no hablo de lo personal, en mi responsabilidad como vocero
digamos, de mis trabajadores y de dentro de la CGT y a nivel mundial, represento intereses y sobre eso queremos ser parte en el debate, pero en un contexto donde la política me garantice que va a haber reglas de juegos claras. Me interesa, me gustó mucho esto que rescato que decís, que los trabajadores o los afiliados de los sindicatos no le tienen miedo a la tecnología. Y si pensamos en el sindicato, Gerardo, ¿cómo ustedes ayudan a sus afiliados a adquirir nuevas habilidades? Bueno, primero, digamos, necesitamos tener una mirada estratégica y una política permanente de diálogo y de concertación con la contraparte que vendría a ser la Cámara Representativa del sector empresarial. Por lo tanto, me parece que el diseño y el molde gira por ahí, sobre la base del entendimiento y una mirada de alianza estratégica, así que eso signifique que perdamos soberanía o independencia en los intereses que representamos. Vuelvo a hablar de intereses. Pero eso no quiere decir que busquemos de jerarquizar, por ejemplo, en el caso de la construcción o de las industrias privadas, jerarquizar el nivel y el protagonismo del sector empresarial como el sector de lo que es la fabricación o la construcción. Es decir, y con eso también acompaña, digamos, como una acción virtuosa de que tengamos un sindicato moderno, un sindicato actualizado, un sindicato que actúe con un nivel de transparencia, dándole participación a todos los trabajadores y a las trabajadoras, y en ese caso, digamos, la importancia de definir una política, digamos, de formación y capacitación profesional. Eso le da seguridad, entendimiento, información controla la acción, pero digo, todo eso se puede realizar, se está realizando y ojalá sea una política determinada con el eje, vuelvo a repetir, de la política. Me parece que es fundamental que no vayamos por detrás de los acontecimientos, porque por suerte Patricio está hablando, digamos, de una tendencia que va marcando un posicionamiento y un reposicionamiento en los contenidos y en el desarrollo del productivo, porque es parte de una empresa multinacional. Entonces, todos los efectos o las experiencias que hay en otras partes del mundo la incorporan a Argentina. Y hay muchas actividades que son, digamos, de plataforma nacional. Y por eso necesitamos que no solamente se capacite el trabajador, que es el que desarrolla el trabajo, sino también el empresario, que tenga una mirada actualizada, competitiva, y no sobre la base, digamos, de mirar sus intereses propios, que son justos, son lógicos, sino tener una mirada como empresario, que es otra forma de mirar las cosas, ¿no? Entonces, me parece que Argentina tiene mucho para dar en este sentido, porque tiene, digamos, un capital humano que hay que enriquecerlo, por eso me parece que debe haber una política educativa global, como dijo su santidad, el Papa Francisco, dice, hay que globalizar la educación. Y la formación profesional, tiene que haber, digamos, una convergencia entre el desarrollo de capacitación específica que hacemos en cada organización sindical, junto con las cámaras, porque indudablemente esto no es individual, sino forma parte de un criterio, digamos, que nos competen a los dos, pero también tiene que haber un nivel de educativo, digamos, global, ya que tenemos tantas herramientas de la tecnología, como recién se señalaba, y como se ve ahora con las plataformas, etcétera, etcétera, de cómo reactualizar la capacitación, el conocimiento, la información, por ejemplo, de nuestros maestros, de nuestros profesores. Es decir, yo creo que hoy tendría que haber una política en el Ministerio de Educación vinculando sectores de maestros y profesores para ver cuál es el país que tiene mejor educación y con mejor nivel de rendimiento y productivo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hacer seminario, es decir, que de capacitación, de orientación, porque en última parece como que si nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Y nos quedamos analizando, digamos, las dificultades que tenemos en Argentina y no nos damos cuenta de que la educación es un eje central en el desarrollo de una sociedad, pero con justicia social, porque en última es fundamental. Me parece que en este tiempo, ¿no es cierto?, cuando decimos en la resiliencia que demás que nos lleva esta pandemia, es decir, convocar, ¿no es cierto?, a que en cada área, en cada provincia, a nivel nacional, nuestros profesores vean otras experiencias educativas y lo hacen por plataforma. Y es una forma de enriquecer el contenido
como para aprovechar para que generemos un salto cualitativo, porque si realmente seguimos girando, digamos, en hacer lo mismo, con un sistema educativo que responde a una lógica de un país de hace 40 años, estamos mal, me parece que no Total, tenemos sabes destino. que te escucho, Gerardo, y creo que escucho qué país queremos ser, ¿no? Claro, Un país con diálogo, un país con consenso, un país dando las conversaciones tal vez difíciles, haciendo este alineamiento que me parece muy interesante. ¿Tenemos la educación y las carreras que se requieren para que los futuros egresados puedan cubrir los puestos que se requieren? Digamos, son conversaciones que tenemos que dar para el país que queremos ser. sí, yo creo que hay un contenido en la matriz educativa y en la formación y la capacitación de nuestro docente que está, digamos, potencialmente en condiciones, digamos, de dar una respuesta a la necesidad nuestra. Pero yo creo que hay que dar un paso más. Digamos, no alcanza con lo que conocemos. Hay otras cosas que están sucediendo, que a lo mejor no nos gustan, pero son parte de la realidad. Y hay que pensar que Argentina se tiene que integrar en el contexto mundial, tanto en el desarrollo productivo, en el crecimiento, como también en el sector educativo. En esa polinomia, los trabajadores jugamos un papel importante y los empresarios también como actores sociales. Como dijiste, todos tenemos intereses. Claro. Y como dijo ayer Michelle Bachelet, en este sistema complejo, atándolo, no hablo de intereses, pero hablo que todos teníamos que ganar. Entonces vos estás hablando de los intereses de todos, de los empresarios. En ese caso el papel del Estado es fundamental. Te podés imaginar que en estos cambios estructurales que se dan con la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, digamos, ese proceso, en esa transición, genera mucha gente que queda, digamos, en el camino. Total. El tema es que no Si tienen que querés, quedar en el camino. ahora vamos a ahondar en eso, pero hemos hablado cómo la tecnología, no nos podemos, digamos, la tecnología ya llegó y la tenemos que abrazar para generar nuevas oportunidades, tenemos que entrenarnos, hablamos de acuerdos. Pero me gustaría traer la ley de teletrabajo, que la verdad, desde el punto de vista de los empresarios y las empresas, sentimos que no fuimos escuchados en términos de cómo fue la sanción de la ley. Entonces me gustaría invitarlos a ambos dos, si pudieran formar parte, imagínense que forman parte de la comisión que está reglamentando la ley de teletrabajo. ¿Qué mejorarían de la ley de teletrabajo? Bueno, mirá, creo que es un gran desafío. En principio, hace unos años, cuando apareció la digitalización, Internet, yo me acuerdo que estaba en una conferencia OIT y se había puesto, digamos, como prueba algunas compañías en Suiza de hacer una especie de trabajo en vez de la oficina, tipo teletrabajo. Y realmente al tiempo, a los 6 meses, hicieron una encuesta, un análisis, no sé, de costos, programática y demás, se encontraron con que había caído el nivel de rendimiento, ¿no? Y había una fatiga laboral que se presentaba por el hecho de que el empleado o el trabajador o la trabajadora no tenía la oportunidad de decir, uy, me tengo que bañar, por ejemplo, porque tengo que ir a trabajar, me tengo que cambiar, tengo que ir a tomar el colectivo o el subte, etcétera, y encontrarme con quien está en la mesa de entrada y con mis colegas. Bueno, se encontró, ¿no?, como que no daba un resultado de eficacia y de productividad, y creo que por eso antes de la pandemia no se utilizó en muchos casos, ¿no es cierto?, esa experiencia por ese resultado. Vino la pandemia, indudablemente el teletrabajo dio una oportunidad para que muchas actividades, en el caso de la construcción ese problema no lo tenemos, en el caso del sector industrial no, en el área administrativa posiblemente sí, pero la cuestión es que ante el advenimiento, digamos, de la pandemia, y se generó esta nueva modalidad, y las organizaciones sindicales reaccionaron bien. O sea, en todos lugares, me parece que, Patricio, vos no tuviste dificultad con el gremio para más o menos actuar en consecuencia, así el seguro, así Sergio Palazzo en el bancario, en todo funcionó. Bueno, después aparece esta decisión de la política, porque surge de la Cámara de Diputados o del Senado, la oportunidad de discutir esta ley. Yo creo que el sector empresario no tuvo mucha oportunidad de hablar, nosotros tampoco no tuvimos mucha oportunidad, digamos, de exponer, ¿no? Más allá que podamos tener o no coincidencia
con la ley. Nosotros sabemos que una ley que no fue tratada y no hubo un consenso y una instancia de diálogo, de concertación, después está la ley, pero en la práctica no se lleva adelante, ¿no es cierto? Muchas leyes. Si uno hace un análisis de cuántas leyes, digamos, se aprueban por año y cuántas se usan o conocemos en la práctica, nos vamos a encontrar que realmente va a haber una sorpresa. Lo que digo es que no sé por qué razón no se buscó, no se agotó la instancia de abrir una mesa de diálogo, discutir, escucharnos y lograr algo que nos dé la posibilidad, ¿no es cierto?, que sirva para ambas partes. Lo que sí sé que los sindicatos que tienen esa condición y esa modalidad van a perfeccionar, es decir, muchas de las cosas que se manifestaron acá en una relación bilateral con la Cámara Empresaria o con cada una de las empresas. Creo que esa es la mejor garantía. Indudablemente hay muchas cosas que son aplaudibles, otras cosas que son innecesarias. No sé, me parece que tranquilamente en Argentina se podría haber utilizado el mecanismo del diálogo y la concertación como para que todas las partes lleguen a un consenso y tener una ley que sea aprobada por todos. Me gustaría, para ir cerrando, pedirle a cada uno de ustedes que desde su lugar, desde su metro cuadrado, puedan compartirnos una acción que podrían hacer desde el mundo sindical y desde el mundo empresarial para llegar al país que queremos ser. Sí, yo creo que los datos que tenemos hoy son lamentables. Creo que nos tenemos que preguntar toda la dirigencia por qué está pasando lo que está pasando. Yo creo que hay una responsabilidad transversal, el hecho de que tengamos, digamos, desde cuando estaba Alfonsín, me acuerdo que salieron las cajas del pan, fue todo un escándalo y un debate que se repartían 800.000 cajas de pan, ¿no?, para familias vulnerables, como se llama. Hoy tenemos 11 millones. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Argentina no está creciendo desde el 2007, sí. Por lo tanto creo que todos esos datos nos tienen que dar la posibilidad de reaccionar, ¿no? Y la manera de reaccionar es teniendo en esta nueva oportunidad un trazado diferente al que veníamos teniendo. Y me parece que pensar que el problema de Argentina se puede resolver, digamos, desde la soledad, estaríamos muy equivocados. Creo que tenemos que sumar en una mesa todas las fuerzas políticas, los actores sociales, el sector empresarial, el sindical, y trazar ahí un esquema de la Argentina que queremos, ¿cierto? Porque en último por ahí, si yo vengo y hablo con los empresarios que están en idea y venimos lo de la CGT, coincidimos en las metas. El tema es la brújula, ¿no? Porque no alcanza las metas si no tenemos una brújula. Entonces la brújula hay que discutirla. Total. Hay que discutirla. Entonces eso es lo que pretendemos. Tener una mesa para el país que queremos. ¿Qué queremos ser? ¿Un país exportador, un país interno cerrado, de los niní o los no, que representan un 30% de nuestra sociedad asalariada? Hoy tenemos el 50% de desocupación. Digamos, ante esta circunstancia, creo que no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Por más que nos sintamos como la fuerza, la inteligencia y los ideales y las utopías para resolver todo. Esto no se puede resolver desde un solo lugar. Total. Lo tenemos que resolver entre todos los sectores que representan la vida institucional de la Argentina. Escuchándolos, la verdad es que siento que estamos en un momento único, como les decía. Creo que los acuerdos colaborativos son los que nos van a permitir alcanzar el país que queremos, pero también creo que necesitamos mucho coraje desde lo individual para abrazar la tecnología, para transformarnos y saber que nuestros propios trabajos van a ser posibles de automatización. Así que creo que el futuro que ya llegó tiene muchísimas oportunidades y realmente queremos aprovecharlas todos juntos. Así que para mí fue un honor dialogar con ustedes. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Gracias.